Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Buenos días, hermanos, bendecido domingo. Hoy domingo te invito a que juntos meditemos y reflexionemos en el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hermanos, hoy presenciamos un evangelio que viene a reforzar nuestra fe. Un evangelio que viene a confrontar nuestra vida de fe, que viene a compararnos con esos leprosos y sobre todo con ese samaritano que es un signo de fe, un símbolo de conversión, un símbolo de una persona que alaba y glorifica a Jesucristo, que lo reconoce en medio de la multitud y le da gloria por lo que ha hecho en su vida. La primera enseñanza es que los leprosos reconocen a Jesucristo, lo reconocen como el Maestro y saben de la grandeza que Él puede hacer sobre esa enfermedad. En su contexto, los leprosos llevaban años viviendo con esa enfermedad, la cual los aislaba. Pero en medio de la dificultad del sufrimiento, nace la fe que identifica a Jesucristo. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Solo una persona con Espíritu Santo, con una necesidad de hambre, una necesidad de cambio, una necesidad de ser sanado, reconoce a Jesucristo y hace gritar desde el muy hondo de su corazón: Maestro, ten compasión de nosotros. Hermanos, es de resaltar la voz andante, la voz líder de los leprosos, que nace de la fe. Primera enseñanza, hermanos, debe de confrontarnos. ¿Reconozco a Jesucristo en medio de mi realidad temporal, de lo que estoy afrontando? ¿A quién llamo? ¿A quién exclamo? La segunda enseñanza es la obediencia que tenemos en la vida. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Hermanos, los leprosos obedecen a un proceso. Van caminando hacia los sacerdotes. Aquí la importancia que en el proceso de la vida, en el proceso que iba caminando los leprosos, pudieron entretenerse. Como el leproso samaritano se dio cuenta que en el proceso fue sano, lo invadió la alegría, lo invadió la glorificación de Dios y corrió a darle la gracia y glorificar a Jesucristo por la grandeza que había hecho. Pero el resto de los leprosos desconocemos qué sucedió en su proceso. ¿Una distracción? ¿No reconocieron el que fueron sanos? ¿O no lograron llegar donde los sacerdotes? ¿O a mitad camino, a mitad proceso, se arrepintieron? ¿O no sabemos qué sucedió? Hermanos, la enseñanza grande de este momento es: en tu proceso de vida, cuán obediente eres. En tu proceso de vida vas acompañado del Espíritu Santo, que te permite tener luz, claridad de lo que sucede en tu vida, de los aciertos, de los logros, la perseverancia, los frutos. Y por último, glorificar a Dios, a Jesús, por lo que ha hecho en nuestra vida,
por lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo, como el samaritano que es símbolo de fe, que en el proceso de la vida descubre que es sano, que es devuelto a la salud. El paso importante que reconoce que fue sano, que fue salvo, que fue liberado de una enfermedad. Pero vuelve al maestro y le da las gracias. Solo un corazón agradecido, un corazón humilde, que se sabe conocedor de lo que tenía y de lo que fue sano, regresa a donde Jesús a glorificarlo y darle las gracias. Ahí, hermanos, está la clave en nuestra vida. Para que Jesucristo nos diga, como a ese samaritano, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, es la palabra que hoy necesitamos en nuestra vida, en este proceso de salvación, en este proceso de santidad, en este camino a la vida eterna. Necesitamos fe como medio salvífico. Necesitamos fe como ese medio para avanzar, para poder llegar a esa santidad. Solo la fe nos hará unirnos cada día a Jesucristo, caminar y lograr esa meta que es la vida eterna. Recordemos Jesús, hermanos, en pocas palabras. Primero, reconocer al Maestro en medio de nuestra realidad temporal. Que eso sucede en medio de la oración. Mediante el Espíritu Santo, reconocer que solo Él nos basta. Segundo, obedecer a Jesucristo en nuestras realidades, obedecer a su palabra, obedecer a sus mandatos, obedecer la misión encomendada. Tercero, en el proceso, glorificar a Jesucristo por todo lo que hace día con día. Cada día es un milagro. Cada segundo es un milagro y debemos de glorificar siempre a Jesucristo en medio de las realidades temporales. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos.